Hola a todos, espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Quiero platicarles un poco de historia y voy a empezar con el tema de los latinos, así que pues comencemos. ¿Por qué somos latinos? Muchas veces hemos escuchado la palabra latinos para referirse a los habitantes de México, Honduras, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Incluso el espacio geográfico que habitamos se llama Latinoamérica. Si vemos imágenes de gente bailando salsa, cumbia o algún ritmo similar, decimos que son ritmos latinos. ¿Pero de dónde viene la palabra? Bueno, pues podríamos pensar quizá que, ya que esos bailes principalmente nos vienen de los africanos, pues tendrá el origen en África, ¿no? Pues no. Entonces quizá provenga de las antiguas civilizaciones de nuestro continente, es decir, de los indígenas. Tampoco es así. ¿De dónde viene la palabra entonces? Buscando en los libros que casi nadie lee, podemos encontrar que los mismos romanos nos indican de dónde proviene la palabra latino. Aquí citaré a un autor que lo dice directamente y a otro que se refiere casi a la misma cosa. El primero de ellos es Tito Livio, un historiador romano nacido en el año 59 a.C. Él nos dice que después de que los griegos destruyeran Troya, también llamada Ilión, de ahí el nombre de la Ilíada, Eneas, quien era un troyano, escapó junto con algunos otros de esa masacre y se embarcaron para huir lo más lejos posible, llegando primero a Macedonia, después a Sicilia y de ahí avanzaron a Laurento, una población que se hallaba en Italia. Tito Livio continúa la historia así. Desembarcando los troyanos en Laurento, se desparramaron por la campiña en busca de botín. Cuando el rey latino y los nativos acudieron armados a fin de rechazar el ataque de los extranjeros troyanos, hallándose los ejércitos frente a frente, antes de dar la señal de combate, avanzó Latino rodeado de sus capitanes e invitó a una conferencia al caudillo troyano Eneas. Ahí continúa Livio diciéndonos que Latino y Eneas pactaron la paz después de haber platicado, haber conferenciado. Y como se usaba en aquellos tiempos, el rey latino ofreció a su hija Lavinia para casarse con Eneas. El problema es que Latino ya había prometido a su hija a Turno, rey de los rútulos, y Turno no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo le quitaban a su dama, y toda su dote, obviamente, todo lo que significaba en ese entonces casarse con la hija de un rey. Así que entró en guerra contra Latino. Eneas, a fin de conciliarse la voluntad de los nativos y poder enfrentar a los peligros de una guerra contra el rey Turno, quiso reunir bajo una sola denominación a dos pueblos que ya estaban sometidos a idénticas leyes y los designó a ambos con el nombre de latinos. Obviamente este relato está envuelto entre leyendas y mitos, pero es importante saber qué pensaba el mismo Tito Livio sobre los hechos antiguos. Él decía lo siguiente: No es mi intención admitir ni rechazar los hechos que se presentan más embellecidos por la fábula que apoyados en seguros e incontrovertibles testimonios. Es privilegio de la antigüedad hacer más ilustres los orígenes de las ciudades. Vemos aquí por lo menos que el autor del libro se preocupa por la fiabilidad de los hechos. El segundo autor que citaré es Tácito, un antiguo militar romano. Él nos dice que en uno de los viajes de Germánico, quien era un cónsul de la antigua Roma, Germánico pasó a Eubea y de allí a Lesbos, tocando después las últimas partes de Asia, Perinto y Bizancio, ciudades de Tracia. Quería ver a la vuelta las cosas sagradas de los samotracios y los demás lugares venerables por la variedad de la fortuna y por nuestro origen. se puede apreciar aquí que Germánico, por lo menos según lo que dice Tácito, creía en la leyenda o tradición de que los romanos procedían de Troya, ya que su intención era viajar a ese lugar, al de los samotracios. Incluso hoy en día una isla lleva el nombre de Samotracia, la cual está muy cerca de las ruinas actuales de Troya, que se encuentran en la actual Turquía. Pero ¿cómo se puede comprobar que los romanos venían de Troya? Pues no se puede comprobar, pero de algún lugar tenían que venir. No fueron paridos por las piedras, no aparecieron por generación espontánea. Si ellos decían que provenían de esa ciudad destruida por los griegos es porque algo sabían o habían escuchado alguna vez algo, algún rumor. Creo que por lo menos debemos darles el beneficio de la duda, ya que por lo pronto no podemos asegurar que no provenían de la ciudad de la Ilíada. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los países de Latinoamérica? ¿Qué tiene que ver con nuestros países? Hay diversas teorías que sugieren que el término Latinoamérica fue popularizado por los franceses del siglo XIX para diferenciar las colonias de Francia, España y Portugal en América de las colonias inglesas u holandesas. Hay quienes afirman que fue utilizado por primera vez por el chileno Francisco Bilbao o suele también nombrarse a José María Torres Caicedo. Entonces, si los franceses decían que Latinoamérica eran sus territorios junto con los de España y Portugal en este nuevo continente, ¿quiere decir que ellos mismos se consideraban latinos? Pues sí. Bueno, aquí hay bastante historia, pero podemos decir que a partir del Renacimiento en los siglos XV y XVI, los renacentistas querían recuperar parte de su cultura, la cual, según ellos, se había perdido en las tinieblas de la Edad Media. Se consideraban los renacentistas descendientes de los romanos.
De ahí surgió la idea de retomar las raíces latinas. Posteriormente se hablaba de lenguas romances o románicas, es decir, que provenían directamente del latín, idioma de los romanos, como el español, portugués, italiano y francés, por nombrar solo algunas. ¿Quiere decir entonces que somos descendientes del gran imperio romano? Bueno, realmente eso es casi imposible de probar. Lo que sí podemos constatar es que los pueblos llamados latinos, sobre todo los surgidos de España, Portugal e Italia, compartimos muchas costumbres, legislación, etnias, religión, formas de ser, etc. Así que para sorpresa de muchos, lo latino nos viene de los españoles y o portugueses. Así es, esos conquistadores que muchísima gente aquí en Latinoamérica llama asesinos, ladrones, lacras, etc. Esos son nuestros antepasados. Y no estoy menospreciando ni negando nuestro pasado indígena ni nuestro pasado negro. Esos también son nuestros antepasados. Pero ya es hora de reconocer a todas las raíces que tenemos, porque nosotros somos latinoamericanos, es decir, una mezcla que hoy en día generalmente significa la mezcla de, como ya dije antes, latinos con indígenas o latinos con negros o indígenas con negros con latinos. El hecho es que los latinoamericanos somos en esencia mestizos. Y eso ha enriquecido mucho nuestra cultura, porque hemos adoptado casi siempre por vía genética lo mejor de los pueblos con los que interactuamos. Bueno, también hemos heredado lo peor, pero generalmente lo mejor. Además, ¿qué pueblo del mundo conocen que no tenga defectos, que no tenga contradicciones? No hay ninguno, no hay ningún pueblo que pueda decir eso. Nuestro acierto es que hemos sabido convivir, por lo menos la mayor parte del tiempo, hemos sabido convivir bien, a diferencia de otros, por ejemplo los pueblos anglosajones que nunca se mezclaron con los indígenas del norte de este continente. Bueno, esos de hecho casi no se mezclaban con nadie excepto con ellos mismos. Obviamente esto no quiere decir que no tengamos diferencias ni conflictos, pero peleas hay hasta entre hermanos. Y ese mismo origen común que compartimos nos hace precisamente ser eso, hermanos. Así que es correcto referirnos como pueblos hermanos, perdón tanta redundancia, pero es que es así. Y como tales, vamos a tener pleitos y rencillas desde las cosas más simples hasta las más importantes. Vamos a estar peleando siempre, desde lo más simple como querer ganar en el fútbol hasta los asuntos sociales y económicos. Pero debemos recordar siempre, siempre, siempre que al final de cuentas tenemos una patria grande que es, por llamarlo de alguna manera, el orbe latino. Así que no hay que perder el tiempo en pleitos aldeanos, porque estando divididos saldremos perdiendo siempre. Simplemente hay que recordar cómo Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XIX, XX y en lo que va del XXI han sacado provecho de nuestros países sin dejar realmente nada bueno a cambio. Pero en fin, eso da para otra discusión. Gracias por escucharme. Hasta luego.